Pues teniendo en cuenta que yo nací en un pequeño pueblo, o sea que soy una niña de la zona rural, voy a una escuela unitaria, una sola escuela para niños y niñas de todas las edades que había en el pueblo, y empiezo mi escolarización con un llamado maestro, pero que en realidad no era maestro, porque con la guerra civil, digamos que la depuración tan grande que sufre el magisterio, las muertes, los exilios y que algunos de ellos les quitan el derecho a ejercer como maestros, pues el país se queda sin docentes y el gobierno, la dictadura premia a aquellas personas que les son leales por su ideología y por su religiosidad, dándoles un puesto de maestro, pero le bastaba con que supieran leer y escribir y poco más para poder ejercer. Entonces a mí me toca empezar mi escuela con un maestro de este tipo, que además pues era una persona que se ocupaba muy poco de las niñas, porque en ese momento la diferenciación por sexo era fundamental. La nuestra era una escuela mixta porque no había más niñas y más niños en el pueblo para tener dos escuelas, pero él se ocupaba especialmente de la formación de los chicos y se preocupaba especialmente de la formación del espíritu nacional, se llamaba. O sea que se pasaban todo el día trabajando para construir un cuaderno especial con las leyes fascistas, poniéndolas en evidencia, que eran muy buenas, formando pues eso, la España grande, libre y universal. Sí, por suerte, cuando yo tenía 9 o 10 años, llega a nuestro pueblo una maestra que tiene la idea de que las niñas y los niños que son alumnos suyos deben de ser personas que sepan estar en el mundo, que tengan una formación para poder que nadie les engañe, que sean críticos y que puedan defenderse, porque ve que la situación de las zonas rurales pues es muy difícil y que a todo el mundo engaña a la gente de los pueblos y que no salimos adelante y que seguimos siempre en nuestra pobreza y en nuestra incultura, y ella quiere luchar contra esa incultura. Me acuerdo que ella decía siempre que Alejandro Magno decía que quería mucho a su padre porque le había dado la vida, pero que todavía quería más a su maestro porque le había dado la sabiduría, y que ella quería ser para nosotros como ese maestro que nos daba pues una vida tan importante como nuestra madre y nuestro padre, que nos daba la vida, pero ella quería darnos la vida del saber. Yo era una niña que, además de ser una niña de familia pobre, había perdido a mi padre cuando tenía 7 años, y entonces mi madre tenía que criar a sus 2 hijas con el trabajo de subsistencia de agricultura y ganadería, pero pues ganadería muy escasa, unas gallinas, unos cerdos meramente para comer en casa. Y le dijo, pues es que maestra, es que yo no tengo dinero para que mi hija estudie. Dijo, bueno, no se preocupe, hasta donde podamos, usted me paga cuando pueda y yo le ayudo y hasta donde podamos. Si puede hacer un año, si puede hacer dos, y si puede acabarlo, pues mire qué maravilla. Y así fue como yo empecé a estudiar. Pues en ese entonces había mucha gente joven que llegaba a la escuela normal, porque en León no había otro tipo de universidad, estaba solo la Facultad de Veterinaria, que era para hijos de personas más bien ricas, y entonces la gente humilde pues íbamos a la escuela normal, aunque después pues era el trampolín para a lo mejor llegar a otras carreras. No hacía mucho que la normal estaba dividido en normal para maestras y normal para maestros. Yo fui ya a una normal en la que estudiábamos juntos chicos y chicas, pero no teníamos todas las clases juntas. A la educación física de las chicas era diferente, y lo que llamaban educación política también. A los chicos iban a la clase de formación del espíritu nacional, seguían yendo, y las chicas teníamos otra clase diferente, porque lo nuestro era prepararnos para la economía doméstica o para otras tareas que eran de mujer. O sea que en el fondo pues recibí una educación, fui siempre a una escuela mixta, pero no una escuela coeducativa, no recibíamos el mismo trato las chicas y los chicos. Pues claro, la verdad es que en ese momento era un momento de descubrir muchas cosas, de empezar los debates políticos, de empezar... al principio fue una transición, digamos, que muy controlada. La gente seguía teniendo mucho miedo, de hecho después ahí está el intento de golpe de Estado, seguía teniendo mucho miedo a que no fuera posible llegar a una democracia real, porque teníamos miedo que tanto los poderes, que lo que llamábamos poderes fácticos, tanto el ejército como la Iglesia, fueran a impedir
que tuviéramos una constitución democrática, unas verdaderas elecciones democráticas. Entonces ahí hay un periodo pues de mucha efervescencia en que estás muy pendiente de los medios de comunicación, sobre todo los extranjeros, porque no te fías mucho de los de tu país, y en el que se produce pues todo eso de la transición democrática, en la que Suárez pacta con Carrillo, reconoce el Partido Comunista y por fin llegamos a unas elecciones y a una posibilidad de hacer una constitución pactada, pero siempre ha sido una constitución pactada, nunca reconociendo al bando perdedor de la República, ni a los exiliados, ni a los muertos que todavía siguen en las cunetas en España. Porque hasta entonces no lo había. Es, digamos, que la primera ley general de educación. Antes era como una especie de muchas normas sin conjuntarse en una ley general. Hay por primera vez una ley general de educación, de formación más especial a los docentes, porque hasta esa ley, con haber hecho el bachiller elemental, que era cuarto y reválida, e irte a la escuela del profesorado, a la normal, era suficiente. Pero ya a partir de ahí se exige tener el bachiller completo, tener 6 años de bachiller, ir a la escuela normal, hacer un año de prácticas, en la que se nos pagaba la mitad del salario base. Aumenta también bastante el salario de los maestros, porque hasta entonces, ya sabes el refrán español que decía que en España pasas más hambre que un maestro de escuelas, y entonces es la primera vez que hay un intento de hacer una organización de la educación. En esos años de los 70 a los 80, que hay un boom también de natalidad y que hay muchas niñas y muchos niños, lo que se intenta principalmente es escolarizar a todas las niñas y niños, porque no todos estaban en la escuela. Yo empiezo a estudiar entonces en la UNED educación especial, o sea, para ayudar a los niños y a las niñas que tienen especiales dificultades de aprendizaje. Y gracias a la UNED pues consigo tener esa especialidad y aprender bastante de pedagogía y psicología, porque la formación obtenida en la normal pues no era especialmente maravillosa, porque era poco tiempo. Para, digamos, que rentabilizar a las maestras y los maestros que tienen una especialización, pues yo trabajo en esos 3 centros, se crean los centros rurales agrupados y voy a 3 pueblos diferentes a apoyar a las niñas y a los niños que tienen necesidades educativas especiales y que están en integración, porque en ese momento ya en España se cierran las escuelas especiales y todas las niñas y los niños van a la escuela pública primaria, aunque tengan dificultades muy especiales. Pues el primer modelo era cuando se les metía en escuelas especiales para personas sordas, pero no se les daba, no se les permitía asignar. Aunque en el fondo ellos terminaban signando y entendiéndose por gestos, porque no todo el lenguaje oral era posible para ellos. Entonces se les metía en estos centros que eran también con residencia, o sea, se les separaba de sus familias, se les llevaba a las escuelas de personas sordas y allí estaban viviendo y estudiando, y había profesorado especializado en oralizar, se llamaba, a los sordos. Se les enseñaba a hablar. Aunque luego decían que las personas sordas nunca pasaban a un pensamiento abstracto, porque no llegaban a aprender un vocabulario de palabras muy concretas de uso diario, pero era muy difícil, porque al no tener desde temprana edad un sistema simbólico organizado del lenguaje, evidentemente no llegaban a desarrollar un pensamiento abstracto. Este era la principal dificultad y que la gran, digamos, estafa de la educación de las personas sordas de manera oral, porque si antes de los 2 años una niña o un niño no consigue tener un sistema simbólico para pensar, tampoco desarrolla el pensamiento, se queda en el pensamiento concreto. Pero todo esto no lo sabían los maestros que estudiaban, que les enseñaban. Pues el segundo modelo es el de empezar muy temprano, el de tener una estimulación temprana y enseñar a las niñas y a los niños lenguaje de signos, y a partir de un lenguaje poder aprender otros lenguajes, porque si tú tienes una estructura simbólica, aunque sea con lenguaje de signos, bueno, que es un lenguaje que igual que el lenguaje oral tiene su propia estructura y no hay por qué hacerle de menos porque no sea oral, pues si tú tienes ese sistema simbólico, tu pensamiento se desarrolla como el de un niño oyente, y cuando ya eres más mayor,
puedes aprender otras lenguas, aunque no llegues a hablarlas nunca muy bien, pero sí puedes entender la estructura de otra lengua y puedes comprenderla, puedes llegar a leerla. Cuando yo llego a este colegio, las niñas y los niños sordos ya estaban en el colegio hacía 2 o 3 años. Yo no soy la primera persona que llego al centro cuando ellos llegan, y ya noto un ambiente muy tenso en el que el profesorado está muy frustrado porque ve que no consigue avanzar con estas niñas y estos niños, se queja continuamente de que les han metido ahí a esos niños pero que no les han preparado para trabajar con ellos y que no ven cuál es la manera de trabajar con ellos. Las familias también están un poco desesperadas porque no saben cómo ayudar. Yo hablo con las familias y me dicen que como que no quieren que yo utilice el lenguaje de signos con los niños. Entonces los niños y las niñas, aunque no lo digan abiertamente, son rechazados en esta escuela, y el profesorado que llegamos de apoyo, que éramos yo, que llego como maestra definitiva de audición y lenguaje, una compañera que es interina y otra que es de pedagogía terapéutica, que va a apoyarles. Yo les voy a apoyar en lenguaje y esta compañera les va a apoyar en el resto de los aprendizajes. Pues como somos el equipo de apoyo, sufrimos el mismo rechazo que sufren nuestras niñas y nuestros niños. Las maestras de apoyo debemos de trabajar para que tenerlos el más tiempo posible fuera de su aula ordinaria, sino que fuera de su salón, que deben estar más con nosotras todo el tiempo y no cansarles tanto al profesorado que no sabe qué hacer con ellos. Y ya llega un momento que después de mucho hablar, de mucho intentar explicar las cosas, pues tenemos una reunión de maestras y maestros en el que se habla de estas cosas y que se nos sigue echando en cara de que por qué están allí estas niñas y estos niños, y casi porque estamos allí nosotras, que no tendríamos que estar. Y yo ya llega un momento que me enfado y digo, pues es que en realidad quejándonos no vamos a hacer nada. Nuestras niñas y nuestros niños están aquí, nosotras las maestras, los maestros no hacemos las leyes. Si alguno de ustedes quiere hacer leyes, pues váyase al Congreso de los Diputados, pero con esto no me están ayudando, solo me están rechazando, me hacen sentir mal, las niñas y los niños también se sienten mal, y yo lo único que puedo hacer es ayudar en el trabajo docente y ayudar a las niñas y a los niños, pero en esta situación yo no me puedo seguir parando a explicar más veces que por qué están aquí. Pues están aquí pues que nuestros padres de la patria, los diputados, han decidido que estén y van a estar. Y empezamos a trabajar durante 2 años desde el principio, desde la base, de las características que tienen las niñas y los niños sordos, de cómo es las diferentes modalidades de educación, de cómo se les puede ayudar, y a partir de ahí pues también muy en contacto con la asociación de personas sordos, creo que se llamaba San Juan Bautista de León, que tiene una delegación en Ponferrada. Empezamos de verdad a implicarnos y a hacer formación. Y yo creo que a partir de ahí tanto las familias como las niñas y los niños empiezan a sentirse mejor en el centro y todo el mundo trabajamos contentos. Claro, me toca trabajar con algunos niños que no tenían ningún lenguaje o muy poco lenguaje para poder comprender con ellos, que eran sordos profundos de nacimiento y que tampoco entendían lo que les pasaba. Entonces, un día en que Marcos y yo, porque claro, yo era la persona que trabajaba individualmente con él y que podía lograr una comunicación, porque si no el niño se encontraba bastante aislado en la escuela, pues hablábamos de lo que podía ser en el futuro, a qué podía dedicarse, y entonces él me comentaba un día que cuando él fuese grande como su papá, él sordo, él ya iba a poder hablar, él iba a oír bien. Y para mí fue muy difícil tratar de decirle, pues quizás Marcos, pero yo creo que también puedes seguir no oyendo, pero puedes ser una persona que puedas tener una profesión y que puedas ser un adulto feliz y tener tu propia familia y vivir bien sin ser oyente. Pero él no se imaginaba que pudiera ser grande como su papá y ser un niño que no oyese ni hablase, no lo podía entender. Por eso yo comprendí que sí es muy importante lo que Marchesi decía de la relación con adultos sordos, para que pudieran ver la vida de personas sordas que se desarrollan normalmente y que no tienen que oír y hablar para ser una persona feliz en la vida.
porque un día me llega la maestra de tercero con un niño que no entendía, claro, no entendía el español, y me dice: fíjate que hemos estado explicando en la clase las fases de la luna, pero no se ha enterado de nada, mira a ver si tú puedes pues, volver a retomar esto y explicarle lo que son. Y entonces me pongo en el pizarrón a intentar que entendiese lo que eran las fases de la luna, y me dice: para, porque yo ya sé cómo es esto. Y entonces me dibuja un sol, le pone sus rayos y me dice: esto de día, porque este es el gesto de día, como cuando se abre la ventana por la mañana. Y dice: pero cuando llega la noche, pues me borra los rayos del sol y me dice: esto es la luna. Y dije: no, la luna y el sol son dos cosas distintas, no tienen nada que ver. Se queda todo: ¿cómo puede ser? No puede ser. Lo mismo, que no. Entonces tengo que ir a buscar atlas y demás y decirle: pues no, es que el sol y la luna son dos cosas diferentes, uno es un astro y claro, solo le vemos de día, porque por la noche no le vemos, porque está oculto para una parte de la Tierra. Y ahí me tienes pues explicando durante más de un día, porque yo no podía tener a este niño durante toda la mañana conmigo, sino que yo le sacaba en un periodo de clase. Luego yo tenía otros niños y él se iba a su clase otra vez. Y entonces ahí estuvimos tratando de que entendiera un poco el universo, porque para su idea que él se había hecho del universo es que había un único astro, que por el día brillaba, por la noche escondía los rayos, y era la luna. Claro, cuando estudiaban gramática tenían que estudiar, y en español, en España, no sé si en México pasa lo mismo, pues el modelo de verbo para aprender la primera conjugación es el verbo amar. Y claro, tenían que aprenderse el presente del verbo amar. Yo amo, tú amas, él ama. Pues para el niño amar no significaba nada, porque no entendía qué era amar. Entonces, pues claro, viene la solicitud de la maestra y dice: explícale de una vez qué significa amar. Pues explícale de una vez qué significa amar. Yo le intento explicar pues con gestos de una mamá, un bebé que le tiene en brazos, intento explicarle de muchas maneras, le muestro imágenes. Entonces, claro, yo debía de hacer mucho esfuerzo, él debía de pensar que yo me estaba volviendo loca explicándole que de momento me dice: ya he entendido, ya, para. Y era buen dibujante, porque los niños sordos sí que he comprobado, pues no serán todos, pero alguna de las características es que como lo visual lo tienen muy claro, pues se fijaban mucho. Por ejemplo, pues eran muy capaces de hacer vasijas con el barro muy bien hechas, o de dibujar muy bien. Todo lo que era manual pues lo hacía muy bien. Entonces me dibuja un niño pues como andando con su pañal todavía puesto y andando así un poco, se veía perfectamente que iba andando con mucho cuidado, y una mamá a lo lejos que hace así. Y entonces él se pone en una esquina de la clase y me dice: mamá, allá, haciendo así. Dice: yo voy andando así, mamá me decía: ¿eso es amor? Digo: sí, eso es amor. Amar. Pues claro, yo conozco, como te digo, el trabajo del movimiento español y la importancia de los libros de vida, además de la correspondencia escolar. Entonces, además de hacer los libros de vida con mis niñas y mis niños, pues la sociedad en España también tiene un cambio tan vertiginoso que a veces las niñas y los niños no se dan cuenta muy bien de dónde venimos, y no, como que ni incluso las familias tienen un valor, le dan importancia al medio rural en el que están. Porque me acuerdo que se avergonzaban un poco, porque la maestra con la que tenía correspondencia trabajaba y vivía en una pequeña localidad de Cáceres llamada Olivenza, y cuando nos escribían pues nos mandaban a lo mejor alguna tarjeta postal de algún monumento o alguna reseña de alguna actividad cultural que habían hecho. Y claro, las madres y las niñas y los niños, las familias, cuando había que contestar la correspondencia escolar y armar el paquete, decían: ¿pero qué les podemos contar si nosotras acá en el pueblo no tenemos nada? Pues tendremos que buscar, porque seguramente algo tenemos. Así que fue cuando empezamos a ver pues la importancia que tenían nuestras fuentes, nuestros hornos comunitarios donde se hacía el pan antiguamente, pero que ya no, a lo mejor ya no se hacían tanto, pero seguían utilizándose para fiestas y tradiciones populares, nuestras fiestas y nuestras tradiciones. Y total que hicimos un trabajo importante con todas las familias de lo que era nuestra zona rural, y también para dar a conocer a las niñas y a los niños que ya habían perdido esta perspectiva y que también pensaban que lo bonito era marcharse rápido a la ciudad, pues tanto las madres y los padres como algunas abuelas y abuelos escribieron su historia de cuando eran niñas y niños, y
armamos estos libros de vida que eran muy importantes, porque las madres o las abuelas o los padres nos contaban qué hacían cuando eran pequeños, y les hacía, pues, les sorprendía mucho y les hacía ilusión escucharlo en la escuela, porque era como un libro viajero que iba de casa en casa, donde escribían, lo traían, lo leíamos en nuestro rincón de leer, lo volvían a llevar, y luego pues armamos otro proyecto que era ir cada año, porque no sé si he comentado que en esta escuela no solamente tenía niñas y niñas del pueblo, de Sueros de Cepeda, sino que también me llegaban de todas las aldeas cercanas por transporte escolar, que ya no quedaba escuela en sus pueblos porque había una niña, 2, 3, 4, pero no para una escuela. Entonces organizamos un programa para ir a todos los pueblos, por lo menos en el curso escolar, a 1 o 2 como mínimo, y conocer en el entorno, que nos hablaban en clase. Esas niñas venían, pues es que en mi pueblo ayer pasó, o ayer salí a jugar con mi perra, o me tiré haciendo resbaladizas por unas piedras que hay en mi pueblo. Pero ¿cómo son esas piedras, Alba?, le preguntaban los demás. Pues es que son unas piedras que hay allí que te puedes tirar resbalando. Pero nadie se imaginaba cómo podían ser. Pero entonces cuando llegábamos al pueblo, pues Alba nos llevaba a resbalarnos por aquellas piedras y ya entendíamos. Y en este caso, cuando yo me traslado a Astorga, decido pedir la ciudad de Astorga, pues me dan un puesto de trabajo por audición y lenguaje. Y estoy otra vez para apoyar a las niñas y a los niños que tienen importantes dificultades de lenguaje. En este caso, solamente me ha tocado tener un niño que tenía dificultades auditivas y no muy importantes. Casi todas son de lenguaje, porque son niños con un grave retraso. Pues tengo una niña que es un síndrome de Down, o niños pues con rasgos autísticos, o niños con deficiencias intelectuales. Tengo pues esos niños y niñas que no avanzan como los demás, a los que tengo que apoyar. Pero pues el Ministerio me da un centro en el que estoy compartida con otro centro. Apoyo a estos niños 3 días en semana en González Álvarez, y debo de ir 2 días a la semana a Blanco de Cela. Bueno, pues digamos que me veo más segura tanto para explicar a mis compañeras y compañeros cómo son estas niñas y estos niños y qué necesitan, como para trabajar con los niños y con las familias. Y bueno, me siento muy cómoda trabajando con ellas y ellos, y creo que me va bien. Espero que soy una maestra, como sabemos en los movimientos, que acepto la crítica de mis alumnas y alumnos, y cuando me equivoco pues pido perdón y empezamos de nuevo, y que aprendo todos los días del alumnado, porque la verdad, tan importante, todos los días las niñas y los niños te dan lecciones que ni te puedes pensar que te pueden dar, que tú no habías caído en la cuenta, y que dices, bueno, pues sí. Tenía un curso bastante numeroso de 24, me parece recordar, ese año, y tenía niños y niñas de 3, 4 y 5 años, pues la compañera que trabajaba en los niveles más superiores de primaria tenía alguna hora libre, y entonces la directora le dijo que pasase a mi salón a apoyarme ciertos días de la semana, cuando yo tenía trabajo por rincones. O sea, estábamos trabajando en diversos espacios del aula. Yo tenía que ir de un espacio a otro ayudando o resolviendo las dudas que me creaba. Entonces esta compañera, muy joven, pues me ayudaba, gustosa, porque le encantaba lo que estábamos haciendo, y me dice, pues ¿sabes qué? Tienes que conocer al MECE, porque yo lo conozco porque tuve correspondencia con un compañero, pero tú estás trabajando de una manera que me parece que es como hacen la gente del movimiento cooperativo de Escuela Popular, y me dices que no los conoces. Y precisamente este año el congreso del MECE va a ser en León, así que tienes que venir al congreso y yo te voy a presentar a la gente del MECE. Los maestros y maestras luchan por acabar con la dictadura, como mucha gente concienciada en el país. Entonces pues empiezan a reunirse, pero de manera clandestina, y cuando surge una ley que no permitía a los partidos políticos, pero sí el asociacionismo, una ley del ministro Fraga, pues los docentes españoles crean una asociación llamada ACIES, Asociación para la Correspondencia y la Imprenta Escolar. En el fondo querían ser un movimiento Freiné, pero eso no iba a ser legalizado. Para tener una mínima legalidad,
crean esa asociación. Y claro, la correspondencia y la imprenta escolar como que no le daba mucho miedo al régimen. Ser freinetiano, copiar de los franceses era peligroso, pero la correspondencia y la imprenta no. Entonces en el 70 se crea la Asociación para la Correspondencia y la Imprenta Escolar, y ya por fin en el 77 es cuando nace el MC, pero el fruto, la base es fruto de esa asociación, la base es ACIES. Cuando nace el MC ya es en el Congreso de Granada, que era el 7º Congreso. Esta asociación hace prácticamente las mismas cosas, solo que de manera clandestina o de manera un poco, digamos, tapada, que hace el MC después. Se organiza por grupos territoriales, como está organizado ahora el MC, se reúnen en escuelas diferentes, como hacían también los primeros freinetianos anteriores a la Guerra Civil, los republicanos. Se reúnen en las escuelas de los compañeros, se transmiten sus experiencias, y luego una vez al año se reúnen los de todo el Estado, porque el MC es una organización de grupos territoriales. Entonces los MC se reúnen pues por provincias o por comarcas, y se van reuniendo los maestros y maestras y creando cooperación para avanzar. Crean periódicos, sobre todo, periódicos que avanzaban comarcas enteras. El Babilón avanzaba, fíjate, que hasta parte de Asturias, toda la zona montañosa de León y parte de Asturias, y crean sobre todo periódicos, correspondencia escolar, también tenían campamentos de verano, lo que se llamaban las colonias. De ahí surge el MC, y que no se intenta respetar tanto esta filosofía de los movimientos, tienen un nuevo resurgir, y ahora mismo hay otra vez una gran efervescencia de los movimientos de renovación pedagógica. Y me implico mucho en la organización de la RIDEF de México, porque gracias a México nosotros recuperamos nuestras raíces, digamos, de pedagogía moderna. Nuestros primeros maestros de pedagogía moderna, José de Tapia, Patricio Redondo y Ramón Costa, llegan exiliados a México, crean acá sus escuelas, y gracias a que ellos mantienen viva la escuela moderna, nosotros, los maestros de España, recuperamos aquella tradición de la institución libre de enseñanza y de la Escuela de la República, de las misiones pedagógicas, pero gracias a vosotros, a los mexicanos y a las mexicanas, que nos la habéis devuelto. En 1936, cuando estalla el golpe, pues Benaigues ya tenía que estar de vacaciones y haber vuelto a Barcelona, a su ciudad, y no estar en Bañuelos de Bureba, que era el pueblo donde le habían destinado como maestro y donde llevaba trabajando 2 años con las técnicas Freinet y intentando introducir el pensamiento libre. Aparte, era una persona que políticamente era muy concienciado, y los fines de semana, cuando no trabajaba en la escuela, se iba a Briviesca, la ciudad más cercana a su pueblo, a dar conferencias a la casa del pueblo, con lo cual pues era un maestro señalado por los fascistas, evidentemente. Entonces se quedó porque les había prometido a sus alumnos que les iba a enseñar el mar, que ellos nunca lo habían visto porque vivían en una pequeña aldea del interior de España, y se quedó gestionando y tratando de encontrar un autobús que llevara a sus niños y a sus niñas a la casa de sus familiares para que vieran el mar. Y por eso los fascistas le detienen, le hacen desaparecer. Nunca se supo nada de él hasta que se supo que estaba muerto. Que gracias a que un fotógrafo estaba en el momento que sumaron los cadáveres de una fosa común en La Pedraja, en Burgos, se encontró que alguien buscaba los restos del maestro de su pueblo, y dijo: los restos de mi maestro tienen que estar acá. Y recién redescubrimos los restos de otro maestro que había sido fusilado. Pues fíjate que lo que decíamos, que Freinet, que participa en la Primera Guerra Mundial y es herido, y luego le toca vivir la Segunda Guerra Mundial, y con esa historia tan fuerte que tiene Europa de estarnos siempre peleando, y que los alemanes, los franceses y los italianos y todo el día somos como un continente no tan grande, y que toda la vida nos estamos peleando, y que Freinet pensaba que es por puro desconocimiento, que cuando tratas de cerca a otra persona que tienes tantos puntos de encuentro, que no es
posible esa pelea continua, y él pensaba que los nacionalismos y que toda esa cerrazón de no ser democráticos, de no conocer a otras personas, que él creía que a través de estas reuniones de maestros, esta unión, y también creía en un lenguaje común, el esperanto, que por desgracia no ha prosperado, pues llegaríamos a entendernos y llegaríamos a cambiar el mundo. Él creía en que las maestras y los maestros podríamos cambiar el mundo a través de la educación de nuestros niños y de nuestras niñas. Es un bello sueño y en él continuamos. Pues digamos que significa la lucha de las maestras y los maestros, de los docentes de España y de muchas familias y de alumnado también, por conseguir una escuela de verdad que sea de calidad para todas las niñas y para todos los niños, no solo para los que tengan dinero, como pretende la nueva reforma educativa, la nueva ley, la LOMCE, que supone una privatización de la escuela y que toda la escuela sea más bien para la gente que tiene dinero y puede pagarla. Y como, bueno, mi movimiento ya ves que tiene entre sus siglas la P de popular, pues creemos en que la escuela debe de ser para todos y para todas, y que debe de ser democrática y debe de ser con toda la sociedad, y por eso luchamos por conseguirla. Fíjate que cuando empezaron a utilizarlas, pues algunas de las primeras maestras y maestros que la utilizaron fueron expedientados y sufrieron una multa por llevarlas, pero en las últimas elecciones generales, cuando te acercabas al colegio electoral con esta camiseta, no te permitían entrar porque consideraban que era ejercer propaganda política el mismo día de las elecciones, que está prohibido, y te obligaban a regresar a buscar algo para cubrirte, porque no podías entrar a votar en el colegio electoral con esta camiseta. Pues más que nada mi agradecimiento por cómo me tratáis. En México yo siempre digo que nunca me encuentro fuera de casa, que me encuentro como en mi misma casa cuando vengo a México, que es un país en el que podía quedarme perfectamente a vivir, porque yo salgo a sus calles y hablo con sus gentes como si estuviera en mi casa. Y pues solamente pues daros las gracias y un abrazo por haber recibido primeramente a los exiliados españoles, por haber valorado tanto las enseñanzas de los maestros españoles y por habernos devuelto parte de sus enseñanzas, por habernos guardado todo ese tesoro y devolvérnoslo con creces, porque ahora no solo aprendemos de los maestros españoles, sino de todo lo mucho que a partir de entonces vosotros habéis hecho, porque es que tanta educación, tantas cosas tan importantes que hemos recuperado, pues fíjate, si hablamos de Fernando Jiménez, que nos ha devuelto todas las historias, pues que nosotros las volvamos a tener, pues como nada más que agradecimiento tengo para las maestras y los maestros de México. Y cariño. Gracias. Pues muchas gracias por haberme escuchado y por devolvernos tantas cosas.